A los 13 años le di mi dirección a una extraña en un chat. Esa noche encontré a un hombre en mi closet. Historia de Reddit enviada por un usuario anónimo. Nunca más volví a usar una sala de chat. Y no lo digo como esa frase que uno dice de manera dramática sin realmente cumplirla. Lo digo como alguien que tiene una razón muy específica, muy concreta, muy grabada en la memoria para no hacerlo. Tenía 13 años cuando pasó esto. Lo suficientemente chico como para no medir las consecuencias de lo que hacía. Lo suficientemente grande como para recordarlo con todo el detalle que quisiera olvidar. Hay una imagen que no se me va. La puerta de mi closet abriéndose despacio. Y al otro lado, no lo que esperaba encontrar, sino un hombre. Pero para que eso tenga todo el peso que tiene, necesito contarles desde el principio. Hace como 10 años. Octavo grado de secundaria. Esa edad tiene algo muy específico que ahora, con la distancia de los años, puedo ver con mucha más claridad que cuando la estaba viviendo. Es la edad donde uno ya no es completamente un niño, pero tampoco entiende del todo cómo funciona el mundo de los adultos. Uno empieza a querer cosas de adulto, a querer ser visto de cierta manera, a querer que la gente mayor lo tome en serio, pero sin tener todavía las herramientas para navegar todo eso de manera segura. Era un chavo normal de secundaria. Escuela, tarea, videojuegos, la computadora en mi cuarto que era mi territorio personal más preciado. Mis papás trabajaban. Mi rutina era predecible, los días de entre semana se parecían mucho entre sí. Las salas de chat eran algo que hacíamos de vez en cuando, principalmente con amigos. No era una obsesión ni nada así. Era simplemente una de las cosas que uno hacía cuando se aburría y quería hablar con alguien sin tener que llamarle por teléfono. Entrabas, charlabas un rato, te salías. Sin mayor complicación. Esa tarde de después de la escuela, un día regular de entre semana, llegué a casa, dejé la mochila, me senté frente a la computadora y entré a una sala de chat. Solo, sin mis amigos, solo porque estaba aburrido y no tenía nada mejor que hacer. Esa decisión tan pequeña, tan sin peso en el momento, es la que me cambió algo para siempre. Al principio fue completamente normal. Estuve un rato hablando con gente random, el tipo de conversaciones que no van a ningún lado y que uno olvida a los 5 minutos. Hola, ¿qué onda? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? El formato estándar de los chats de esa época. Y entonces empecé a hablar con ella. Se presentó como una chava de prepa. Eso ya de entrada me llamó la atención porque, seré honesto, a los 13 años que una chica mayor te preste atención tiene un efecto muy específico sobre la autoestima. No voy a pretender que era indiferente a eso. La conversación fluyó diferente a las demás. No era el ping-pong de frases cortas que caracteriza a la mayoría de los chats. Hablaba bien, hacía preguntas, parecía genuinamente interesada en lo que yo decía. Me preguntó de dónde era. Le dije el estado. Me dijo que ella también era de ahí. Le pregunté de qué ciudad. Me dijo el nombre de un pueblo que no quedaba tan lejos del mío. No el mismo municipio, pero la distancia no era enorme. Eso me pareció una coincidencia bonita. De esas que en las películas son el inicio de algo. Seguimos hablando. En algún punto me propuso que cambiáramos la conversación a Kik, que era la app de mensajería que todo mundo usaba en ese entonces. Acepté sin pensarlo 2 veces. Y cuando abrí su perfil en Kik y vi su foto, terminé de convencerme de que quería seguir hablando con ella. Era guapa, genuinamente guapa. Su foto de perfil era una selfie normal, con buena luz, sonriendo. Parecía exactamente lo que decía ser, una chava de prepa, unos años mayor que yo, completamente real. Estuvimos hablando por Kik durante una semana entera. Cada día. Mensajes en la tarde después de la escuela, a veces en la noche antes de dormir. Era el tipo de conversación que a los 13 años se siente enormemente importante porque hay alguien del otro lado que parece querer saber cómo estás, qué piensas, qué te gusta. Y esa persona es mayor y guapa y te está eligiendo a ti de entre todas las personas con las que podría estar hablando. No voy a pretender que era cínico al respecto. Me emocionaba. Claro que me emocionaba. Le pedí su Snapchat en algún momento. Me dijo que no tenía. En ese entonces Snapchat era relativamente nuevo y no todo el mundo lo usaba, así que no me pareció raro. Lo dejé pasar. Y entonces, hacia el final de esa semana, dijo que deberíamos vernos. Aquí es donde,
mirando hacia atrás, cada decisión que tomé fue exactamente la equivocada. Pero tenía 13 años y había una chava mayor y guapa que quería conocerme en persona. Y ese contexto específico tiene la capacidad de apagar ciertos mecanismos de alerta que en otras circunstancias hubieran funcionado perfectamente bien. Le dije que no podía manejar porque tenía 13 años. Me dijo que ella acababa de cumplir 16 y que ya tenía licencia. Que podía venir ella. Le dije que el viernes después de la escuela estaba bien. Me preguntó mi dirección. Y yo se la di. Escribí mi dirección completa, con calle y número, y se la mandé a una persona que había conocido en un chat de internet hace exactamente una semana. Eso es lo que hice. No lo pienso endulzar porque no tiene endulzamiento posible. Tomé una decisión que nunca debí haber tomado y que mis papás, si hubieran sabido, habrían revertido inmediatamente. Pero mis papás no sabían que yo estaba hablando con nadie por internet, y yo no tenía ninguna intención de contárselos, porque en mi cabeza de 13 años esto era algo completamente mío. El jueves por la noche casi no dormí de la emoción. El viernes en la escuela estaba distraído, contando las horas. Llegué a casa más rápido de lo normal, dejé la mochila tirada en la entrada y fui directo a mi teléfono a mandarle mensaje. Y no respondió. Esperé una hora. Nada. Esperé otra. Nada. La tarde se fue convirtiendo en noche y el mensaje seguía sin respuesta. La emoción del principio se fue transformando gradualmente en esa incomodidad específica de cuando uno espera algo con demasiada intensidad y empieza a sospechar que no va a llegar. Revisé el perfil de Kik. La cuenta no existía. Desapareció. Sin notificación, sin mensaje de despedida, sin ninguna explicación. Simplemente dejó de estar. Me quedé mirando la pantalla un momento. Sentí una mezcla de cosas que ahora puedo identificar mejor que entonces. Decepción, algo de vergüenza por haberme emocionado tanto, y una incomodidad que todavía no sabía nombrar pero que estaba ahí. Me dije que probablemente me había bloqueado, que tal vez todo había sido una broma, que en el fondo siempre había algo raro en todo eso y yo lo había ignorado porque me convenía ignorarlo. Me fui a dormir diciéndome que lo olvidaría pronto, y casi lo logré. Pasaron unos días y el asunto fue quedando atrás. Así funciona a esa edad. El drama emocional de una semana puede quedar completamente superado al siguiente fin de semana si pasan suficientes cosas en el medio. La secundaria no tiene escasez de distracciones. Y entonces, sin que yo lo esperara, llegó el mensaje. Era de ella, de la misma cuenta que había desaparecido, de regreso como si nunca se hubiera ido. Decía que lo sentía mucho, que le había surgido algo el viernes, que no había podido venir. Para ese momento yo ya había decidido que el asunto estaba cerrado, así que le respondí algo sin mucho peso, que no importaba, que no se preocupara. Le mandé probablemente una de esas respuestas cortas que uno manda cuando ya no está particularmente interesado en continuar una conversación. Ella respondió con una carita sonriendo. Yo no respondí más. Desactivé las notificaciones de Kik y seguí con mi día. Llegué de la escuela esa tarde a mi cuarto. Dejé la mochila, y noté algo. Mi ventana estaba abierta. Eso no era normal. Yo siempre mantenía la ventana cerrada. Era uno de esos hábitos que uno tiene sin razón particular, simplemente siempre la cerraba. La única explicación que se me ocurrió fue que uno de mis papás la había abierto por alguna razón. La cerré sin pensarlo más y seguí con mi tarde. Hice tarea. Jugué videojuegos. Cené con mis papás. Una tarde completamente normal. Como a las 11 de la noche me fui a dormir. Estaba ya en la cama, con los ojos cerrados, en ese estado de somnolencia donde la mente va saltando de pensamiento en pensamiento sin mucho orden, cuando por alguna razón que todavía no sé explicar del todo me acordé de la chava. No de manera romántica, más bien esa incomodidad que no había terminado de resolverse. Lo raro de que la cuenta desapareciera y luego volviera. Lo raro de que nunca hubiera respondido el viernes. Agarré el teléfono de la mesita de noche. Abrí Kik. Tenía 5 mensajes sin leer. Todos de ella. Los leí en orden. El primero decía: oye, decidí venir hoy. Me incorporé en la cama. El segundo decía: ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Se me fue el sueño completamente. El tercero era una foto. Era una foto de mi cuarto. Mi cuarto. Reconocible en cada detalle. El póster en la pared, el escritorio con la computadora,
la chamarra tirada sobre la silla, una foto tomada desde adentro, desde el ángulo de alguien parado cerca de la puerta, una foto tomada mientras yo estaba en la escuela. El cuarto mensaje decía: supongo que te esperaré aquí. Y el quinto, enviado hace exactamente una hora, cuando yo ya estaba en casa, cuando ya llevaba horas en mi cuarto sin saberlo, decía: mira en tu closet. Bajé el teléfono. Me quedé completamente quieto. El cuarto estaba en silencio. La única luz era la del teléfono en mi mano y la ranura de luz que entraba por debajo de la puerta del pasillo. Todo parecía exactamente igual a como siempre era por las noches, excepto que ahora yo sabía que alguien había estado en mi cuarto, que alguien había entrado por la ventana mientras yo no estaba, que alguien había tomado una foto de mi cuarto, que alguien llevaba aquí, en algún lado, esperando. Miré hacia el closet. Estaba al otro lado del cuarto. La puerta, que yo siempre dejaba cerrada del todo, estaba entreabierta. Solo un poco. Solo lo suficiente para que fuera imposible ver qué había adentro desde donde yo estaba. Durante un momento que se sintió mucho más largo de lo que fue, no me moví. El cerebro hace cosas extrañas en situaciones así. No entra en pánico de inmediato. Al menos el mío no lo hizo. Primero intentó encontrar explicaciones alternativas. La ventana se había abierto sola por el viento y algún vecino había tomado una foto coincidentemente parecida a mi cuarto. La cuenta de Kik era de alguien más y los mensajes no eran para mí. Había alguna explicación completamente racional para todo esto que yo no estaba viendo porque era de noche y estaba asustado. Pero la foto era de mi cuarto, con mi póster específico, mi chamarra específica, mi escritorio específico. No había explicación alternativa. Alguien había entrado a mi cuarto, y según el último mensaje, enviado hace una hora, seguía ahí. Me obligué a moverme. Me senté primero. Después me puse de pie, tan despacio como pude, con ese tipo de movimiento que uno hace cuando no quiere hacer ruido aunque no esté muy seguro de por qué el ruido importa en este momento específico. Mis ojos no se separaron de la puerta del closet. Estaba entreabierta. Esa ranura oscura que no dejaba ver nada adentro. Calculé mentalmente la distancia hasta la puerta del cuarto, la que daba al pasillo. Si caminaba rápido y en línea recta, podía llegar en menos de 10 pasos. El closet estaba al lado opuesto, más lejos. Empecé a caminar hacia la puerta del pasillo. Despacio, sin hacer ruido, sin dejar de mirar el closet. Llevaba 3 pasos cuando la puerta del closet empezó a abrirse. No de golpe, no de manera dramática. Despacio, con ese movimiento suave y deliberado de algo que sabe exactamente lo que está haciendo. La madera se movió sobre las bisagras sin hacer ruido, centímetro a centímetro, abriéndose lo suficiente para que quien estuviera adentro pudiera ver el cuarto, y lo suficiente para que yo pudiera ver hacia adentro. No era una chava, era un hombre. No voy a darles una descripción detallada porque la realidad es que en ese momento mi cerebro no registró muchos detalles. Registró hombre, adulto, ceño fruncido, mirándome directamente. Eso fue suficiente. Corrí. No tomé el teléfono, no tomé nada. Salí disparado de mi cuarto. Crucé el pasillo en lo que siento que fue menos tiempo del que físicamente debería ser posible. Llegué a la puerta del cuarto de mis papás, entré, cerré detrás de mí. Me quedé con la espalda contra la puerta, en la oscuridad del cuarto de mis papás, escuchando si había pasos en el pasillo. Silencio. Mi mamá se incorporó en la cama preguntando qué pasaba. Mi papá encendió el buró. Me vieron parado contra la puerta, blanco, temblando, con el teléfono apretado en la mano. Hay un hombre en mi closet. Mi papá es de esos hombres que procesan las cosas con calma aunque por dentro estén preocupados. No me preguntó 20 veces si estaba seguro. No me dijo que había soñado. Me miró un momento. Vio que yo tenía 13 años y que no inventaría algo así a la 1 de la mañana, y se levantó. Salió al pasillo. Yo me quedé en el cuarto con mi mamá, que me preguntaba qué había pasado y a quien yo no sabía cómo explicarle la historia completa en ese momento. Solo le dije que había escuchado algo. Mi papá tardó un par de minutos. Cuando volvió dijo que el hombre ya no estaba, que probablemente había salido por donde entró en cuanto escuchó el escándalo. Pero dijo algo más, que mi closet estaba revuelto. Cosas tiradas, ropa movida,
como si alguien hubiera estado buscando algo o simplemente hubiera estado ahí durante un tiempo y se hubiera movido mientras esperaba, y que la ventana estaba abierta de nuevo. La misma ventana que yo había cerrado esa tarde. Llamaron a la policía. Llegaron, revisaron el perímetro, tomaron un reporte. Todos asumimos que había sido un intento de robo. Un tipo que se había metido por la ventana buscando qué llevarse, que se había escondido en el closet cuando escuchó que llegué de la escuela, que esperó a que la casa estuviera en silencio para salir. Esa fue la explicación oficial y yo la dejé ser la explicación oficial porque la alternativa era contarle a la policía sobre la chava del chat, sobre los mensajes, sobre la foto de mi cuarto, y eso hubiera abierto una conversación con mis papás que yo no tenía ni el vocabulario ni el valor de tener en ese momento. Volví a abrir Kik esa noche, desde el cuarto de mis papás, para ver si había algo más. La cuenta había desaparecido de nuevo, borrada completamente, como las veces anteriores, como si nunca hubiera existido. No había nada que mostrarle a la policía aunque hubiera querido. Y después de eso no pasó nada más. No volví a saber de esa cuenta, no volví a recibir mensajes, no hubo ningún seguimiento de nada. La ventana la clausuramos con mi papá al día siguiente. Seguí en la misma escuela, seguí viviendo en la misma casa. La vida continuó con una normalidad que en retrospectiva todavía me cuesta entender. Pero hay algo que me quedó y que con los años no ha hecho más que volverse más claro. El quinto mensaje lo mandó hace una hora, dijo. Una hora antes de que yo lo leyera, cuando ya era de noche y yo llevaba horas en casa. Ese mensaje lo mandó alguien que estaba en mi closet, que tenía teléfono en la mano, que sabía exactamente en qué cuarto estaba y quién estaba en ese cuarto, y que decidió mandarme ese mensaje en lugar de simplemente salir. No sé qué significa eso. No sé si lo que quería era asustarme, o llamar mi atención, o algo más que prefiero no terminar de formular. Lo que sí sé es que a los 13 años le di mi dirección a un desconocido en internet. Y ese desconocido la usó. Si tienen hijos, si tienen hermanos menores, si conocen a alguien de esa edad que pasa tiempo en internet, cuéntenles esta historia. No para asustarlos, para que entiendan que las personas al otro lado de una pantalla no siempre son lo que dicen ser. Y que una dirección, una vez dada, no se puede desdar.